Bienvenidos a esta nueva emisión de este podcast que se llama Glovedades. Mi nombre es Arturo Flores. Este es un podcast de la Facultad de Estudios Globales de la Universidad Anáhuac, México. Y el día de hoy estaremos tratando un tema muy interesante que tiene que ver con las finanzas sustentables. Y para hablar de ello, tengo un invitado muy especial que viene desde bastante lejos. Es Axel Chastelin. ¿Lo pronuncié bien, Axel? Sí, solo le agregaré que, bueno, es más Chatelain, porque Chastelin, la d'accord. S, lo comimos la S, Muy entonces queda bien, como Axel Chatelain. muy bien, Pero buen Axel. intento. Platico de Axel, un poco de sus antecedentes. Él es especialista en finanzas, ha trabajado en múltiples proyectos, principalmente en el área de negocios, y actualmente estás realizando tu doctorado. Sí, ¿Es correcto? es correcto. Muy bien. ¿Nos quieres platicar un poco de qué va tu doctorado? Y primero, bueno, ¿cómo llegaste a México? ¿Qué te hizo venir a México? Y luego, ¿por qué hacer por ejemplo, tu maestría? Vi que la hiciste aquí también. Sí. Y ahora tu doctorado igualmente. ¿Qué te hizo llegar a México? La verdad es que México es un país muy atractivo, muy interesante para los que viven aquí en México. Uh-huh. Porque a nivel internacional a veces hay una comunicación no tan acertada sobre qué representa el país. La suerte que yo tuve era que mi tío vivía en Francia y en una de sus visitas vacaciones en México conoció a su esposa y ahí se empezaron a conectar y él vino varias veces de visita. Total que le empezó a gustar tanto el país que decidió quedarse aquí. Excelente. Entonces decide vivir aquí, monta un proyecto y me dice, es el país donde quieres soñar, donde puedes soñar vivir tú. Y dije, ¿cómo? ¿México? Sí. Entonces me invita, vengo de vacaciones en México, conozco el país, sobre todo conozco la gente. Y la verdad, en 2 semanas era como un clic fuerte. Es decir, cuando yo me regresé, yo buscaba la oportunidad de venir a vivir a México. Y por suerte, la empresa en la que yo trabajaba había una oportunidad de poder emigrar. Y luego lo agarré sin pensar. Muy bien. ¿Llevas cuántos años ya aquí en México? 8 ya 9 años. 8 ya 9 años. Sí. ¿Siempre has vivido en la Ciudad de México? Siempre vivo en la Ciudad de México. O sea, ya eres chilango. Sí, soy chilango, mexicano como nopal. He visitado varios estados de México y la verdad es que una maravilla, una maravilla. Yo me llevo mucho una cosa muy, muy importante en México, más allá de la resiliencia del país, más allá de la fortaleza económica que tenga, me llevo el sentir de la gente, la consideración humana que tiene México. Yo como extranjero, en México, yo no sé si en algún otro país me sentiré tan en casa como en México. Como en México. Y muchas veces cuando tengo la oportunidad de hacer uso de la palabra, le digo a los mexicanos felicidades porque no saben cómo a uno que deja toda su familia y decide migrar a otro lado, cómo le ayuda llegar y darse cuenta que todo depende de él. Es decir, no tiene la mínima barrera posible por ser extranjero, todo depende de él. Claro. Y eso es muy interesante para nosotros extranjeros y los mexicanos que han viajado, han vivido a otros países, lo van a entender mucho mejor. Yo creo que un mexicano viviendo en México igual no lo va a entender porque no ha vivido esta dificultad de salir y está en otro lado, ¿no? Y nosotros y todos los que han vivido en otro país, no de vacaciones, sino han vivido en otro país, lo entiende perfectamente. Oye, ¿qué te hizo inclinarte por el tema de las finanzas? ¿De dónde nace este interés o esta...? Culturalmente, en Camerún yo vengo de la región se llama la región Bamileké. La región Bamileké es la región más emprendedora del país. Es la región que tiene la economía, por decirlo así. Entonces, el tema de negocio es un tema muy familiar. Todo el mundo hace negocio de la forma que sea desde chiquito, ¿no? Y entonces, como voy avanzando en la escuela, yo hice mi carrera en economía. Entonces, me di cuenta que de todas las materias que teníamos, cuando se trataba
de la parte financiera, como teníamos materias de finanzas, que trataba de temas de análisis de proyecto, evaluación de proyecto, se me daba con una facilidad brutal. Mis compañeros, que muchos eran mejor que yo, ellos no entendían cómo era tan fácil para mí hacer una interpretación de un caso y decidir si era viable tomar la decisión de inversión o no. Entonces, de ahí a nivel maestría tengo que hacer, en mi país no te permite migrar a finanzas o contabilidad si viene de economía directamente. Tienes que tener una licenciatura en administración. Entonces, tengo que hacer un año más, entonces haciendo las dos licenciaturas, tanto en economía como en administración, para que me diera la oportunidad de entrar en la maestría en contabilidad. Digamos que está sustentado en tu facilidad y en tu agilidad mental para Sí, hacer diagnóstico y análisis, ¿no? Que es sí, parte de mucho de lo que hacen los economistas, ¿no? correcto. Proyectar y etcétera, ¿no? Exactamente. Y voy a leer el título de tu proyecto que me Sí. llamó mucho la atención. Modelo sistémico de evaluación de los activos financieros para la innovación y el desarrollo sustentable. El caso del mercado accionario mexicano. Sí, A ver, este es su título de tu tesis de doctorado, ¿no? correcto. ¿Y qué engloba este título? ¿Qué es lo que estás haciendo con este modelo? Platicábamos hace unos instantes que, bueno, un doctorado muchas veces es un tema de resistencia, de resiliencia Sí, y correcto. de mucha Sí, paciencia, no sí, tanto de tener todos los conocimientos, ¿no? sí. Pero, ¿cómo llegaste a este título de esta tesis? Me llamó mucho la atención y pues quisiera saber qué es lo que, o qué tipo de análisis es el que estás haciendo. Mira, antes de hablar del análisis, yo creo que culturalmente soy una persona que siempre ha pensado a un modelo equilibrado, es decir, todos los negocios se debe considerar como un bien común. Tenemos que estar siempre en la disposición que nuestro negocio, nuestro proyecto, tenga capacidad de aportar o a crear valor para todos los grupos de intereses y para que contribuya realmente a la sociedad donde vivimos. Y de ahí nace el tema, porque yo en México he logrado muchas cosas y eso ha sido gracias a los comentarios que hice de entrada y muchas veces mi pregunta ha sido, oye, entonces tú llegas a un país como extranjero, tiene toda la facilidad de poder integrarte, desarrollarte y hacer cosas. ¿Tú qué aportas? ¿Tú qué dejas? Y hoy sales de México, ¿cuál es tu qué es el legado que tú dejas? Y a partir de ahí, yo empecé a analizar la economía, pero a nivel más global, la economía mexicana más global, y yo me di cuenta de un dato muy interesante. México está entre los top 15 economía a nivel mundial. Es decir, a nivel mundial de más de 100 países, México está en el top 15. Sí, que es algo que En muchas veces no nos damos cuenta en México mismo, Exactamente. ¿verdad? Entonces, tenemos una economía tan fuerte, tan robusta, tan resiliente, que sí tenemos esta posición interesante. Pero cuando hablamos de desarrollo sustentable, México, imagínate en qué nivel nos encontramos. 71. Wow. Fíjate el gap entre lo económico Claro. y el desarrollo y ahí hay que hacer la precisión. El desarrollo sustentable aquí no es como lo interpretamos de forma ESG, siempre hablamos del ambiental. Es un desarrollo holístico que integra todos los tres pilares de la sustentabilidad, es decir, económico bien, social bien, ambiental bien. Los tres pilares tienen que caminar de la misma manera, de tal manera que todas las estrategias establecidas por el Estado, por las comunidades, por la universidad, por las empresas, en lo que hacen tiene que tomar en cuenta esos tres pilares. Entonces, de ahí yo empiezo a decir, bueno, ¿cuál es el rol de las finanzas donde yo me desarrollo? ¿Qué rol puede jugar las finanzas para reducir esta brecha entre la parte económica que está siendo muy fuerte y la parte social? Ahí tú puedes ver muy rápidamente por qué esta diferencia. Si tú ves el gap entre los más ricos y los menos afortunados de México, te indica por qué el desarrollo, entre esa diferencia entre el PIB y el desarrollo, ¿no? Entonces, de ahí ya entra en el análisis, bueno, ¿cómo lo podemos
cómo interpretamos el rol del sistema financiero, la estructura financiera, adentro de este objetivo importante que es crecer, pero crecer bien. Crecer bien, crecer para todos los mexicanos participan en el crecimiento y que a su vez tenga un beneficio justo adentro de ese crecimiento. Entonces integramos 3 elementos: finanzas, la teoría del sistema y la sustentabilidad en un solo. Es el modelo. Ese es el modelo. Básicamente, ¿por qué sistema? Porque el sistema financiero es un sistema muy complejo y requiere atacarlo, entenderlo tal cual se caracteriza, ¿no? Que es un sistema complejo, y entonces por eso entramos con la teoría del sistema, nos apoyamos mucho con la teoría de Checkland para poder traer adentro la parte de sustentabilidad y la parte de finanzas, y a partir de ahí establecer un modelo final que puede ser, que se pueda aplicar en cualquier nivel de negocio, y que realmente cada negocio puede desarrollarse atendiendo esos 3 pilares de la sustentabilidad. Muy bien, muy interesante, Axel. Les recordamos a quienes nos escuchan y nos ven, estamos el día de hoy hablando de finanzas sustentables con Axel Chatelain de Camerún, que vive en México, experto en finanzas. Este es un podcast de la Facultad de Estudios Globales de la Universidad de Anáhuac, México. Entonces, a ver, ¿cómo podríamos pasar de estos gaps que mencionabas entre una economía entre las primeras 15, pero que aparentemente no es sustentable? No lo es. No lo es. Entonces, ¿cómo o el modelo que estás desarrollando, me imagino que has encontrado información muy interesante que puede ayudar justamente a reducir este gap, que tiene que ver con una serie de cuestiones medioambientales, me imagino, la mayoría de ellas, pero también sociales. Entonces, ¿podrías comentarnos algunos de estos hallazgos o tesis que has planteado dentro de tu mismo doctorado? Mira, Arturo, la verdad te agradezco, no lo dije de entrada, que me das la oportunidad para poder comunicar sobre este tema. Yo creo que es fundamental la parte de la educación. Es realmente crítico. ¿Por qué? Porque si tú hablas de sustentabilidad a 100 personas, 99 piensa que tú estás hablando de ahorros, está hablando de reducir, de tema de contaminación, de temas de emisiones. Todo el mundo te va a interpretar. No estoy diciendo de una persona ordinaria, estoy hablando de líderes de negocios que no entiende el concepto, que no sabe que el concepto aquí se trata de que yo tengo que ser fuerte económicamente, mis finanzas tienen que ser muy, muy sanas, debo de generar rentabilidad para los accionistas, pero a su vez debo de pensar que vivo en un mundo donde tengo muchas personas que dependen de mi negocio y que mi negocio depende de ellos, ¿vale? Entonces aquí hablamos de que mi proveedor, mi cliente, la gente con quien yo trabajo todos los días, la comunidad donde estoy operando, ellos deben de sentir la presencia de mi negocio, ¿vale? Entonces, cuando estoy construyendo mi planeación estratégica, mi pregunta debe de rodear sobre todo a esa gente. ¿Qué beneficios estoy generando? ¿Qué valor estoy creando para todas estas personas? Y luego viene la parte que es la parte ambiental. Oye, ¿cómo puedo hacer más con menos, no? ¿Cómo puedo reducir los insumos que yo ocupo para poder generar los productos? ¿Qué puede cambiar mi proceso para que genere menos contaminantes en la sociedad? ¿Cuál es mi rol en términos de consumo de agua? ¿Qué tanto estoy haciendo para reciclar? Y fíjate que la parte ambiental es muy interesante, porque por eso en el modelo de la primera fase, donde no hacemos nada en sustentabilidad, a la segunda fase, lo primero es lo ambiental. ¿Por qué? Porque es rentable, es luego rentable. Es decir, cuando yo hago más con menos, me está costando mucho, estoy optimizando, ¿vale? Claro. Cuando yo hago una reducción de los insumos, cuando aplico las 3 R's, que es reusar, reciclar, me estoy beneficiando casi en automático. Y es medible, ¿vale? Es medible cómo las acciones me aportan. Pero
necesito llegar al cliente que está allá afuera. Necesito que el cliente cree que ese producto le agrega valor, ¿vale? Entonces, por eso la parte social es fundamental. La gente que trabaja en mi empresa es fundamental que ellos sienten parte del negocio, que yo le aporto condiciones que facilitan su desempeño, que le doy capacitaciones, que me preocupo por tema de estrés laboral, que mi empresa, no por una certificación X, pero que eso sea realmente una empresa a good place to work, pero de verdad, que los trabajadores pueden decir, eso es el good place to work que queremos. ¿Por qué? Porque es un ambiente donde disfrutamos mucho. Fíjate cuántas horas pasamos en el trabajo contra cuánto tiempo pasamos con la familia. Si tú haces la relación y dices, oye, entonces, si la mayor parte, el 70% de mi vida, le estoy pasando sufriendo, entonces, ¿qué estoy haciendo? Y ahí es donde las empresas deben de pensar el modelo, la estructura que permite a los trabajadores, a los colaboradores, que el 70% de su tiempo que dedica a las empresas, que siente que está parte de su familia y que sea una vida continua, tanto en casa como en las oficinas. Entonces, es esa parte fundamental de educación donde es importante que cada líder o cada participante entiende primero que cuando hablamos de la definición, por eso John Elkington en 95 cambió un poco, porque históricamente desarrollo sustentable está muy enfocado a cómo aprovechamos los recursos actuales sin comprometer las capacidades. Y desde esta definición lo que se nota es una responsabilidad del Estado, ¿vale? ¿Quién debe cuidar que hagamos todo que las generaciones futuras no tengan dificultades para aprovechar recursos? Eso se ve luego que no es un papel de otra persona que del gobierno. Por eso entra John Quinton y dice, oye, no, la sustentabilidad implica los tres pilares. Existe una parte económica, una parte social, una parte ambiental. Y eso permite a todas las empresas a involucrarse, ¿vale? Entonces, cuando te involucra, tienes que, en tu modelo de negocio, debe tomar en cuenta esos tres pilares. Entonces, cuando ya entendemos un poco todos los indicadores que son fundamentales para ver si estoy caminando hacia la sustentabilidad, es el primer paso. De ahí, podemos ahora empezar a hacer las pruebas en función de en qué etapa nos encontramos si somos una empresa. Porque el modelo que desarrollamos son 5 fases. Estamos en la primera fase, ¿cuáles son las estrategias de la primera fase? La segunda fase, ¿cuáles son las estrategias? Y las estrategias se tienen que limitar a las capacidades de la empresa. Coca-Cola FEMSA hará plantear unas estrategias para sustentabilidad que una empresa, una pequeña, mediana empresa no lo va a poder hacer. Y no quiere decir que Coca-Cola sea más sustentable que esta Que la empresa. otra, No, claro. no, para nada. Tienes que bajarlo a tu nivel y entender realmente cuál es Tu rol, tu ¿no? ¿Cuál rol. es tu rol en la economía, digamos? Exactamente. Porque no le podemos exigir lo mismo, como tú bien lo No, mencionas, a un FEMSA que a una mediana empresa, a una pequeña empresa. exactamente. Entonces hay diferentes valores y diferentes condiciones dentro de cada uno de estos sectores. Y me llama mucho la atención que comenzaras por el tema educativo, Sí. que partimos de ahí. En este momento en México estamos teniendo un gran debate educativo, sobre todo la educación pues primaria, pública, y me llama mucho la atención que sea uno de los primeros elementos que mencionas. Sí. ¿Qué más aparte de la educación, o cuál sería como el siguiente escalón que hay que considerar en tu modelo? Yo creo que el siguiente escalón es el papel que juega el Estado. Nosotros en el modelo nos enfocamos mucho a que las empresas deben asumir una responsabilidad, ¿vale? No necesitamos que haya un policía allá atrás de ellos diciendo tiene que ser sustentable, pero nos entendemos también que estamos en un mundo donde la gente requiere a veces o le premiamos por hacerlo bien o lo castigamos por no hacerlo. Entonces tenemos que jugar esos dos papeles y ahí es donde el gobierno tiene que reforzar muchísimo la parte de la regulación en términos de cuáles son las métricas de controles que debe de ser el sistema para que cada entidad operando va caminando hacia este objetivo no de crecimiento económico, sino un crecimiento acompañado por un cambio, por una atención a todo
la comunidad, ¿no? Es decir, cuando la parte social y ambiental está atendida, mientras estamos creciendo, ahí estamos hablando que vamos hacia desarrollo sustentable. Considerar la Semarnat, que es nuestra secretaría que se encarga del tema, yo diré, de medio ambiente, porque si tú analizas el enfoque de Semarnat, no es global, no integra la parte social y aparte es nuevo, no tiene muchos años Semarnat. Obviamente teníamos la Sodesol, que también estaba la parte en la parte social, pero una organización etática o del gobierno, del Estado, que se dedica a vigilar el principio de sustentabilidad en su integralidad, yo igual carezco de conocimiento en esta parte, pero no lo conozco, ¿vale? No conozco que tenemos esta establecimiento tan claro que vigila las empresas o vigila la sociedad en esos tres ámbitos. Pero ¿qué necesitamos? Hablamos de un modelo de cuádruple hélice, no de tres hélices. Claro, claro. Donde vemos, por un lado, el gobierno, tenemos las universidades, tenemos las empresas, tenemos las comunidades que se sienten sobre la mesa para, primero, todos bien educados sobre ese principio de sustentabilidad y enseguida cuál es el rol que cada uno debe jugar y qué es la expectativa de cada uno de los integrantes del cuádruple hélice hacia cómo la estrategia se debe implementar. Ese es el siguiente paso que yo creo que es fundamental. Hay un dato curioso que cuando hicimos nuestro estudio de 2011 a 2021, nos dimos cuenta que en términos de rentabilidad, hablando del índice de sustentabilidad, comparando con el índice tradicional mexicano, nos dimos cuenta que la rentabilidad era marginalmente mayor en el índice de sustentabilidad. Llama mucho la atención este dato. Obviamente, cuando pasamos por la prueba de Student, no fue a 95%, no fue significativa la diferencia. Por eso no lo validamos. Pero por lo menos hay una diferencia que se marca, ¿vale? Cuando ocupamos el indicador de Just para poder establecer, que es el approach de fractal, para poder establecer para nosotros, comparar de alguna manera la parte de la eficiencia de cada índice en término financiero. Cuando hablamos de eficiencia, para que no nos entiendan los que nos escuchan, es cuando en un mercado, en un índice, el precio de un activo es el reflejo lo más completo de toda la información relacionada con la empresa, con el activo. Ahí es donde vamos hacia la eficiencia. Obviamente la eficiencia casi nunca se alcanza, pero es la tendencia. Claro. Y vimos que a partir de nuestro análisis fractal, el índice de sustentabilidad tenía una mayor eficiencia. Es decir, un inversionista que toma la decisión de invertir en una empresa o en el índice sustentable está siendo un poquito más, está más seguro de la información que tiene en el momento que toma su decisión que cuando invierte en el otro índice. Y el tercer criterio, cuando hicimos el análisis de varianza ANOVA, comparando el nivel de riesgo de un índice a otro, ahí es donde nos salió un dato brutal. Ocupamos el Fitch Snedeker y nos dimos cuenta que el riesgo en el índice tradicional era por lejos mucho más grande que el riesgo relacionado con las empresas del índice sustentable. Entonces, desde ahí, desde el punto de vista de inversión, nos damos cuenta que en un balance hace mucho sentido tomar esta decisión. Pero lo que no nos queremos enfocar es en el índice, porque como bien sabe, el índice tiene 30 empresas y si tú ves el volumen, lo que llamamos el market cap de esas 30 empresas, no representa ni el 10% ni el 20% de la economía mexicana. Si comparas con otras economías como la economía de Estados Unidos, el mercado tiene la captación bursátil, el mercado es mayor a la economía. Desde luego, lo que sucede en el mercado es un reflejo casi fiel de lo que sucede en la economía. Y aquí no, porque si el mercado representa muy poco, es difícil proyectar a partir del mercado lo que es el comportamiento de la economía. Esos son,
digamos, las limitaciones de ese approach de análisis. Pero a final de cuentas nos dimos cuenta desde el punto de vista de inversión, sí hace mucho sentido, ¿vale? Pero queremos bajarlo a nivel, no nos interesa realmente en este estudio las empresas más grandes, lo que nos interesa son las empresas chiquitas. La Muy empresa bien. que va a empezar desde el día uno, Que es la mayoría, que es la mayoría, que ¿no? genera la mayor cantidad de De empleo, empleo, claro, ¿vale? claro, Y que claro. soporta la economía del país. Claro. Entonces, pero nos pregunta, oye, ¿pero por qué de enfocarse a los monstruos? Grandes empresas. Y la respuesta ha sido siempre una respuesta, pero con mucha objetividad. Las chiquitas no tienen datos, no tienen información que nos permite entender el comportamiento. Por eso analizamos las empresas que tienen información y a partir de ahí nuestro resultado y recomendación no es desde luego para ellos, sino para darnos vuelta y hablar con las pequeñas y medianas empresas. Mira, eso sí puede funcionar porque aquí sí ha funcionado, pero nada más tenemos que bajarla a tu nivel, que lo hagas de la manera que corresponda a tu modelo de negocio. Entonces ahí es donde vamos caminando hacia que toda la economía en su conjunto se enfoque un poco hacia un objetivo donde vamos a hablar de desarrollo sustentable. No, bastante interesante. A quienes nos ven, nos escuchan, estamos el día de hoy hablando de finanzas sustentables con Axel Chatelain, que nos acompaña. Un gusto tenerte por acá. Mi nombre es Arturo Flores, esto es Glovedades, un podcast de la Facultad de Estudios Globales de la Universidad Anáhuac, México. Y Axel, a ver, ahora hay un debate muy interesante creo que es una nueva oportunidad para México. Se habla de el famoso nearshoring, relocalización, tiene muchos derivados esa palabra y esa definición. Sí. Y se supone que es una nueva oportunidad para México en este momento histórico en particular. Se habla de que va a resolver o nos va a poner en una dinámica distinta. ¿Cuál es tu perspectiva acerca de esta posibilidad o cómo ves el futuro en temas de finanzas de México y sobre todo qué sectores crees tú que son los que se van a beneficiar o podrían beneficiarse de esta relocalización? Mira, tú tocas un punto súper relevante. Yo no creo que haya un debate hoy sobre México sin poner sobre la mesa esta cuestión, porque a su vez nos genera mucha saliva, mucha emoción, pero a su vez tenemos un poco de preocupación. Yo, en principio, yo voy a decir cómo contesté a este niño de 9 años que hace un par de semanas me preguntó, oye, Axel, yo soy mexicano, nacido en México, ¿cómo ves mi futuro? ¿Cómo me ves dentro de unos años? Buena pregunta. A un niño tiene 9 años. Le dije, de maravilla, mi chico, de maravilla. Yo en ningún momento he sido tan optimista sobre el futuro de México como al día de hoy. ¿Por qué optimista? La realidad es que la crisis, la pandemia, cambió un poco el entendimiento del mundo. Y sobre todo, la relación de fuerza que tiene Estados Unidos y Europa contra los países asiáticos, en ese caso China, nos llegó a unas conclusiones en las que tenemos que cambiar. Ya no podemos depender a un solo continente, de un solo país. Y desde luego, un país como Estados Unidos que importa de una manera brutal, la pregunta es, ¿hacia dónde podemos ir? Si no vamos a seguir trabajando con China como hemos hecho, porque en cualquier momento puede salir cualquier cosa y va a ser difícil manejarlo, pero México es el país privilegiado, es el país que tiene todo, se cumple con todo, tiene la mano de obra existente, que de ese tema voy a regresar un poco, pero sobre todo tiene la posición geográfica muy interesante, ¿vale? Y la parte política también, con el tratado que tenemos, facilita las transacciones entre los dos países. Entonces, desde ahí tú dices, oye, ¿hacia dónde va a ir México? Pero a un boom. Pero ¿dónde está la preocupación? Es que en China se dependía muchísimo también de la parte tecnológica, la parte de desarrollo. Y China ha hecho muchísimo, ha invertido muchísimo en esta parte, enviado
niños becarios en las universidades más importantes del mundo para que aprenda. Mandaron niños o ingenieros a trabajar en obras tan interesantes a nivel mundial para construir experiencia, para construir conocimiento y volver a casa y poder implementar para impulsar. Hoy la mano de obra china no es lo que era hace 15, 20 años. Sigue siendo más bajo que en Europa, que en Estados Unidos, pero nada que ver de hace 15, 20 años. ¿Por qué? Porque es una mano de obra muchísimo más calificada. Yo tengo mis dudas si nosotros estamos haciendo lo suficiente para aprovechar esta transición desde el punto de vista de la transformación digital, la transformación en las universidades. Ustedes están en las academias y ahí es donde entra el modelo cuádruple hélice. Nos hemos de sentar a la mesa a todos los involucrados y decir, oye, aquí está esta situación, ¿qué estamos haciendo? Porque eso implica un giro, pero rapidísimo en las capacitaciones. ¿Por qué Apple, cuando sale de China, se va a India? ¿Por qué? ¿Por qué no viene directamente a México? Porque desafortunadamente esa preparación de punta tenemos, pero no tenemos suficiente. No le damos abasto. Quieren mucho más que lo que tenemos. ¿Y qué necesitamos hacer? Tomar decisiones, pero decisiones ya. No son decisiones de sueño, de debate político. No se trata de eso. Se trata de que existe una oportunidad y tenemos que aprovecharla ya. Ya viste, por ejemplo, que Tesla ya llegó, pero corriendo. Pero es uno de pocos. Necesitamos muchísimo más. Claro, y no hay suficiente, bueno, vuelvo a tu punto de la educación, porque justamente están batallando porque no hay suficientes ingenieros preparados de los que buscan. Entonces, al final van a tener que traer gente de fuera, ¿no? Entonces, es justamente lo que estás comentando. Sí, es lo que va a pasar. Pero tal vez no es ese comentario no es conformista, sino que al final, tarde o temprano llegarán. ¿Por qué? Porque invertir en la gente, como hablamos de sustentabilidad, forma parte de los modelos de negocios que ya crecieron, que ya entendieron que a mi gente que invertir en ellos tenga que darle la capacitación que se requiere. Y lo que van a hacer es eso, van a capacitar a los mexicanos que requieren para darle las herramientas para que puedan acceder a este nivel. Lo que sí es importante puntualizar aquí, que no estamos diciendo que no tenemos esa gente que se requiere. El problema es la cantidad que necesita. Ellos necesitan mucho más que lo que tenemos, ¿vale? Pero ellos van a meter lo que se tiene que meter para apoyar y construir este conocimiento, ampliarlo para poder aprovechar el recurso. Pero nosotros no podemos esperar que sea así. Tenemos que tomar decisiones desde casa y empezar a empujar por todos lados. Y eso no tiene un efecto de un solo sector. Empezará por un sector en específico, por ejemplo, el sector automotriz o el sector manufactura, que va hacia adelante, pero se va a expandir en todos lados. Por todos lados. Entonces, de ahí necesitamos, pero una transición, yo digo una transición sin tema político. Una transición enfocada a aprovechar una oportunidad puntual y decir lo que se necesita ahí, nosotros respondemos. ¿Vale? Porque ¿de qué se trata? De que cuando tú tienes un gap entre los más ricos y los más pobres en un país, el trabajo con mayor capacidad es lo que corta este gap. ¿Por qué? Comentamos el caso de China. La gente que le da más herramientas, más preparación, que estaba a un nivel de 10,000, 15,000 pesos mensual, en 5 años o en 4 años pueden cobrar 100,000. ¿Por qué? No porque lo quieren, no porque tiene una cara bonita, simplemente porque tiene mayor capacidad. Y suma y agrega mucho valor a la compañía. Por eso lo necesitan. Y ahí es donde tenemos que jugar. Porque más allá de lo que pueden ser las empresas multinacionales que van a llegar, nosotros desde adentro tenemos que hacer un diagnóstico mucho más profundo y tomar decisiones sobre cuáles son las prioridades. Y yo creo que la mayor inversión está en el ser humano. Cuando me hablan de un país, por ejemplo, yo vengo de Camerún, me dice, Camerún tiene muchos recursos naturales y así no es para hacer comparaciones, pero yo quiero hablar de algo que es muy personal. A mí no me vale para riqueza. Yo lo siento, no me vale para riqueza, sino
Finlandia no será muy rico. Dinamarca no tendrá ninguna posición. Eso no tiene subsuelo. Pero, ¿qué es la diferencia? Es que la gente tiene la preparación que se requiere. La gente tiene las herramientas que se requiere para que le pongas en el desierto, te saca una fruta. Es eso. Es la diferencia y es donde tenemos que... yo creo que es el cambio de paradigma, es la forma que deberíamos de pensar, y el modelo educativo es fundamental en eso. Los que están en la primaria, ¿qué diseño, qué modelo educativo estamos preparando para que eso responda a las expectativas de las empresas, de la sociedad en 15, 20 años? Esa es la pregunta. ¿Estamos preparando nuestros niños para que ya en unos 15 años sean lo que responda a lo que se espera? Yo creo que ahí hay un gran trabajo que hacer. La verdad es que es un tema que podemos seguir hablando por horas, creo, y quiero agradecerte tu tiempo y tus ideas y todo lo que has venido a compartir con nosotros el día de hoy. Ojalá no sea la última vez que te tengamos en este podcast. Ha sido un verdadero gusto, un placer tenerte por acá, Axel. Muchas gracias. Esto fue un episodio más de Glovedades. Les agradecemos a todos su atención. El día de hoy hablamos de finanzas sustentables con nuestro invitado especial, Axel Chatelain. Muchas gracias y nos vemos hasta la próxima. Muchas gracias, Arturo. Gracias.